Ok, a ver, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Me llamo Flavio. En este caso, en esta clase vamos a hacer un repaso de lo que son fundamentos estadísticos, que son muy importantes dentro del análisis econométrico. Ok, en esta primera pregunta se nos consulta cuál no es un tipo de datos, o sea, cuál de estas alternativas aquí no es un tipo de datos. Entonces hay que recordar que dentro de la econometría se va a trabajar por lo general con tres tipos de datos. Entonces, un dato de tipo corte transversal es un dato que cambia entre agentes, pero no cambia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podría ser como el PBI de distintos países en un mismo año. ¿Ok? Por ejemplo, podría tener, no sé, el PBI por ejemplo, de China, de Estados Unidos, ¿no? En el mismo año todos, ¿no? O sea, en el mismo punto en el tiempo. Entonces, para el mismo punto en el tiempo, tengo distintas variables. Después, series de tiempo es un agente, pero a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podría tener el PBI de China entre 2020 y, no sé, 1990, ¿no? Ok, así que series de tiempo sería el segundo tipo de dato. Después, bueno, panel de datos, que es la alternativa es la combinación de estas dos que acabo de explicar. O sea, tiene tanto un subíndice I de agentes y un subíndice T de tiempo. Ok, así que esto está combinando ambas nociones al mismo tiempo. Después aparece series transversales y NA. Entonces, en este caso, no existe la definición como tal de series transversales. Ok, así que esta sería la alternativa. Pero también es importante mencionar que ahora en la econometría se está trabajando con lo que se llama datos no estructurados. Por ejemplo, datos no estructurados pueden ser textos, imágenes, audios, videos, entre otras cosas, que no tengan, que no se puedan necesariamente compilar en una base de datos de manera ordenada. Y aún así hay econometría, por ejemplo, claro, hay un tipo de econometría que está tomando en cuenta este tipo de información, ¿no? O sea, datos no estructurados, o sea, escapando de esta definición usual de datos, ¿no? En ese caso, si es que hubiera una alternativa a datos no estructurados, entonces ahí se tomaría en cuenta ello, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sería por la primera. Ok, y ahora vamos por la segunda. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos analiza a varios individuos en un tiempo dado, en un tiempo fijo? En este caso, bueno, acabamos de, acabo de explicar de que justamente que analiza a varios individuos en un tiempo fijo sería corte transversal, ¿no? Porque corte transversal tiene fijo el subíndice del tiempo, ¿no? Entonces tiene algo como esto, ¿no? Entonces va a analizar a varios individuos en un tiempo dado. O sea, es como que tenga también el tiempo acá, pero el tiempo esté fijo, ¿no? Ok, así que en este caso, ahí estaría considerando que la alternativa de la 2 sería tipo corte transversal, ¿no? Donde estoy fijando el tiempo y solamente están cambiando los agentes. Entonces en la 2 sería la A, ¿no? Ok. Después, en la pregunta 3 se nos hace la consulta, la encuesta ENDES, que es una base de datos de tipo. Bueno, la encuesta ENDES, es importante mencionar, a ver, encuesta ENDES, a ver, voy a buscar cuál es la última. La última encuesta ENDES es del 2022. Ok, es una encuesta que se llama Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Y es una de las encuestas más importantes por sí que hace el INEI, porque permite analizar factores factores característicos de los agentes, como por ejemplo si tiene anemia o la talla, el peso de las distintas personas que están siendo
encuestadas, entre otras cosas. Entonces permite analizar, inclusive creo que tiene esa agregación por pobreza, si es que no me equivoco. Por ejemplo, hay variables como lactancia, nutrición de niñas, nutrición de mujeres. También se habla, por ejemplo, de eh, enfermedades de transmisión sexual, entre otras, ¿no? O infecciones de transmisión sexual, entre otras. Entonces es una variable, es una base de datos muy, muy interesante y es importante conocerla, ¿no? Entonces, en este caso, ENDES se publica, por lo general se ha estado publicando todos los años, y sí, inclusive por la pandemia no se ha detenido de publicarse, o el informe no se ha terminado de no se ha dejado de publicar. Entonces, bueno, en este caso es justamente muchos agentes para un punto en el tiempo. Entonces, por ende, esta encuesta sería lo que se llama una encuesta de tipo corte transversal, ¿no? Por ello, aquí en la 3 sería la alternativa A como tal, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la encuesta ENDE, es una encuesta, como les digo, muy, muy conocida, importante saber de su existencia. Después en la 4 nos dice, ¿no? ¿Cuál de los siguientes tipos de datos analiza un individuo a lo largo del tiempo? Entonces, en este caso, es un mismo agente a lo largo del tiempo, entonces es como tener esto, pero fijo el hecho de solamente tener un agente. En este caso, yo estaría hablando de lo que se llama una serie de tiempo, ¿ok? Sería una serie de tiempo, como justamente lo había definido al inicio. Entonces, ah, ¿en qué consiste esto de la serie de tiempo? Bueno, como les digo, o sea, es un individuo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos tener un montón de estas series en la página del Banco Central, ¿no? O sea, si ustedes entran a la página del BCR y entran a estadísticas, ok, en esta parte de estadísticas ustedes pueden encontrar distintas series, ¿no? Como por ejemplo pueden encontrar lo que son las reservas internacionales, lo que es el PBI en distintas desagregaciones, lo que es el dinero, lo que es el circulante tal vez, o lo que es el tipo de cambio, entre otras variables, su desempeño a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, así que ahí se podría encontrar un montón de lo que son de estas series de tiempo, ¿no? Bueno, después en la 5, ¿no? Nos menciona, si consideramos el PBI real per cápita de un país a lo largo del tiempo, tenemos datos de tipo, bueno, en este caso sería datos de tipo de series de tiempo, ¿no? Ok, sería esto de series de tiempo. Sería de series de tiempo, ¿no? Recordar que como tal el PBI per cápita es el PBI entre la cantidad de trabajadores o la mano de obra. Y bueno, hay bases en las que se puede encontrar PBIs per cápita para muchas economías. Por ejemplo, si se quiere buscar el PBI per cápita para Estados Unidos, se podría entrar a la página de la FRED, ¿no? La página de la FRED. Por ejemplo, para el Perú habría que entrar a la página del Banco Central, si es que se quiere tener data tal vez mensual. Y también, si es que se quiere para otros países, bueno, hay otras bases de datos en el mundo en general, ¿no? Con las que se puede utilizar esto. Bueno, ok, perfecto. Entonces en la 6 nos menciona, si consideramos el PIB real per cápita de varios países en un año fijo, tenemos datos de tipo, bueno, en este caso sería corte transversal, ¿no? Porque justamente nos está hablando de que son varios países en un punto en el tiempo, o sea, no se está considerando distintos tiempos, solamente es una foto, ¿no? De un año dado. Y como son exactamente varios países, entonces sería algo de tipo corte transversal, ¿no? Entonces ahí en la 6 tendría datos de tipo corte transversal como tal. Por ejemplo, esto sería si es que tengo, no sé, el PBI per cápita de varios países, como por ejemplo, no sé, Perú, Chile, por ejemplo, México.
Por ejemplo, Colombia, ¿no? La Alianza del Pacífico, puedo tener Brasil, puedo tener Argentina, ¿no? Entre otras economías. De varios países en un año fijo, o sea, estoy teniendo distintos agentes como tal. Ok, un ejemplo de panel de datos es Endes, PIB real per cápita de España, Angus Madison Project. Bueno, en este caso, la base más conocida que es de panel de datos es la C. Se llama Angus Madison Project. Ya, Project. En este caso es un proyecto que comenzó en el 2010. ¿Ok? En el 2010. En este caso el proyecto, si no me equivoco, es de la Universidad de Groningen, si estoy viendo acá. Y se debe a una base que estaba creando un economista que se llamaba Angus Madison. ¿Ok? Entonces, en esta base de datos es conocida de que justamente es una suerte de muchas series de tiempo de distintas características para distintos, para, dis- o sea, es muchas series de tiempo para distintos agentes, ¿no? Distintas variables. Entonces se puede encontrar, por ejemplo, el PBI per cápita para distintos países a lo largo del tiempo y distintas definiciones de PBI per cápita. O sea, puedes encontrar ahí variables para países que estén a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, por ello, en este caso sería la C. La B no sería porque esto es una serie de tiempo, ¿no? Serie de tiempo. Y Endes, bueno, como tal, es una base que es de corte transversal, porque es solamente para un año dado. Pero tal vez se podría construir un panel en base a Endes si es que se puede identificar características por agente a lo largo del tiempo. Si es que se puede mantener esa característica, sí se puede construir, pero la naturaleza como tal de la base Endes no es una, no es de, no es de panel, ¿ok? No está no está agrupada de esa forma, sino más bien de tipo corte transversal. ¿Ok? Así que es una base principalmente para los que hacen análisis microeconométrico, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta con eso? Ok, entonces continuamos. Entonces ahora vamos por estas preguntas 8. Ah, que está un poco partida, voy a ponerlo por aquí. Ok, entonces vamos con estas de acá. Dice, no señale la alternativa correcta. Entonces aquí ya son preguntas más de cálculo. Ok, señale la alternativa correcta. ¿La covarianza está acotada? Ok, como tal. Se pregunta, ¿no? La covarianza está acotada y esto de acá es totalmente falso, ¿no? O sea, la covarianza no va a estar acotado. Recordar que la covarianza entre dos variables aleatorias es la esperanza de su producto menos el producto de los esperados, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, puede ser que la esperanza de una variable aleatoria sea muy grande, o sea, puede ser que esto de acá sea, no sé, infinito, y que esto de acá sí sea acotado, sea algo acotado. Entonces, al final, pues aquí nunca se va a tener algo a ciencia cierta de si es acotado o no, ¿no? O sea, puedo tener algo muy grande en términos positivos
algo muy pequeño también, ¿no? O sea, no está acotada como tal, ¿no? O sea, puede irse hasta el infinito, ¿ok? Después, bueno, en la 2 dice la correlación es una estandarización. Esto acá es verdadero, porque recuerden que la correlación entre dos variables aleatorias es la covarianza de estas entre la raíz de la varianza de cada una, ¿ok? Como tal. Entonces, justamente justamente estas varianzas que están acá, estas varianzas que están aquí dividiendo, hacen las de ponderadores, ¿no? ¿Ok? Hacen las de ponderadores. Entonces, por ende, efectivamente se está estandarizando porque se está dividiendo entre la desviación estándar de cada una de las variables, ¿no? Justamente ahí viene esa etapa de la estandarización, ¿no? O sea, las variables pueden tener gran varianza, eso se puede capturar dentro de la covarianza, pero al dividirlo entre su desviación estándar se está acotando. Entonces eso específicamente hace que la correlación esté entre 0 y 1, ¿no? Entonces si está entre 0 y 1, digo, en valor absoluto, ¿no? Pero de por sí está entre -1 y 1. Después, en la 3 dice una correlación perfectamente negativa implica causalidad, ¿ok? Una correlación perfectamente negativa implica causalidad. Entonces, esto es totalmente falso, o sea, no necesariamente va a implicar causalidad. O sea, si tengo causalidad, eso debería implicar correlación, usualmente, o tal vez, bueno, claro, debería implicar una correlación, pero lo contrario no es necesariamente cierto, porque puedo tener dos variables que se muevan estadísticamente igual, o sea, suban respecto a su media, bajan respecto a su media, y no necesariamente van a tener causalidad. Por ejemplo, puede ser una relación espuria entre dos variables, ¿no? Con esto me refiero a que puede ser que exactamente siempre coincide la cantidad de venta de globos por ejemplo, en Cajamarca y la venta de automóviles en China. O sea, puede ser que tengan un comportamiento similar, pero a la larga no es que haya una relación teórica explícita como tal. Entonces, no necesariamente implica causalidad. Y una correlación alta no implica causalidad, o sea, la 4 es o sea, la 4 es verdadera. Y en ese sentido, sería ninguna de las anteriores, ¿no? Porque tengo falso y verdadero. ¿Alguna consulta? Ok. Entonces eso sería por la 8. Aquí en la 9 nos dice, basándose en la definición de la función de distribución condicional, teoría el teorema de Bayes y define los fundamentos de la econometría frecuentista y bayesiana. Ok. Entonces, esto de acá es importante para
poder fundamentar en este caso, el inicio de la econometría. Entonces vamos a derivar lo que es el teorema de Bayes primero. Entonces voy a agrandar esto por aquí. Ya, a ver. La función de distribución conjunta de dos variables se puede entender de esta forma, ¿no? La condicional de x dado y por la marginal de y la condicional de y dado x. Ok, o sea, tendría aquí dos definiciones para la distribución conjunta. Entonces tendría esta cosa, ¿cierto? Esta condicional de acá. Ahora voy a borrar esto. Ok. Y ahora esto lo paso a dividir por acá. Dado x. Así está. Entonces, pues bueno, hasta este momento ya he utilizado lo que es el teorema de Bayes y he llegado hasta esta expresión de acá, en la que relaciona las distribuciones marginales y condicionales. Entonces puedo asumir de que, por ejemplo, x vaya a ser el vector de parámetros y de que y vayan a ser los datos. ¿Ok? En la econometría bayesiana tengo que trabajar con esto de acá, que es lo que se llama el teorema de Bayes, o sea, esta expresión en esta caja en rojo que he derivado es el teorema de Bayes. Y justamente estaría encontrando de que hay una relación entre, bueno, hay una relación entre los parámetros y la data, que va a hacer de que los parámetros sean una variable aleatoria. Y eso es justamente el fundamento de la econometría bayesiana. O sea, en la econometría bayesiana asumo que los datos, ok, van a ser, bueno, son, ya no son variables aleatorias, son fijos, pero lo que sí están siendo variables aleatorias son los parámetros, porque justamente estoy hallando su función de distribución, ¿no? De estos parámetros, o sea, cómo va a ser esta función. Entonces voy a tener esta expresión de acá, asumiendo de que los parámetros son variables aleatorias y que van a tener una distribución. Por ende, no sé, los parámetros podrían ser normales, podrían ser tal vez f de Fish, o bueno, podrían ser chi cuadrado, o podrían ser tal vez t student, entre otras cosas, ¿no? O sea, puedo tener un montón de distribuciones para para los parámetros, ¿no? Y eso va a estar sujeto a cuál es, en este caso, la forma del modelo que está cargado en esto que voy a poner en azul por acá. Esto que es la verosimilitud, esto que es la distribución prior y esto que es una función de los datos. Esto es para el caso bayesiano, pero para el caso frecuentista, ¿ok? Uno puede asumir de que esta parte de aquí no está y esta tampoco, ¿ok? O sea, uno puede asumir de que esas dos partes no existen como tal. Y bueno, tendría un resultado de que ambas condicionales son lo mismo, o sea, puedo escribir al modelo como teta dado y o como y dado teta. Y eso justamente es uno de los conceptos dentro de máximo de verosimilitud, que se habla de la claro, si es que revisan algún libro que hable de máxima verosimilitud, hablan de lo que se llama, no sé si la traducción en español está bien, porque sería intercambiabilidad, pero bueno, en inglés es interchangeability, que justamente se puede escribir esto, ¿no? Que al final es lo mismo, ¿no? O sea, se puede hacer ese cambio, ¿no? Primero asumo de que teta puede ser una variable aleatoria, pero luego igual, o sea, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, hay
hay una intercambiabilidad entre ambas cosas. Y eso justamente permite, eso justamente permite hacer la estimación de máxima verosimilitud. Y eso sería la diferencia entre estos dos tipos de econometría, ¿no? Ahí he derivado el teorema de Bayes en la caja roja, y bueno, ya he explicado un poco, ¿ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta o pregunta? Ok. Entonces, ahora vamos por la 10. La 10 es una pregunta que ha venido en un examen del banco hace un par de años. Creo que fue en el 2019. Sí, fue en el 2019. Entonces, en esta pregunta se hace, ¿no? O sea, bueno, esta pregunta 10 dice lo siguiente. Cuando el tamaño de la muestra disminuye, la varianza en la media muestral. Ok, bueno, entonces voy a borrar esto que he escrito por acá. Ok, voy a borrar esto por acá para que pueda entrar esto de aquí, esto de acá, esto de aquí lo voy a borrar y ya está. Esto lo he subido por aquí. Ok. Entonces menciona, cuando el tamaño de la muestra disminuye, la varianza de la media muestral, o bueno, ¿qué pasa con esa varianza? Entonces, bueno, si tenemos la media muestral, que recuerden, la media muestral de por sí sería el promedio, ¿no? De menos uno y la sumatoria, ok, la sumatoria de todos los casos de YT, ok, como tal, ¿cierto? Sería la sumatoria de todos los casos YT y bueno, tomándole su promedio. Entonces, esto de acá es la media muestral. Y si uno calcula la varianza de la media muestral, o sea, bueno, es una fórmula ya directa, súper conocida, que es esto de aquí, que es la sumatoria, ¿ok? De x menos x barra, todo esto al cuadrado entre n menos uno, ¿ok? A ver, varianza media muestral. Sí, n menos uno por lo general. Sí, es diferente a la varianza poblacional, porque cuando es la varianza poblacional, por si acaso, no es entre n menos uno, sino entre n. Ahí puede estar ahí puede estar la diferencia, ¿no? ¿Ok? Ok, ahí puede estar la diferencia. Entonces, ahí directamente se puede ver que si sube n, asumiendo que la dispersión, claro, ahí se puede asumir de que la dispersión de los datos no crece si crece n, o sea, esta parte de acá no cambia y bueno, tendría sentido que no cambie porque si tienes, o sea, si tienes una variable, tendría que ser muy outlier para que cambie la media y por ende recién cambie toda la varianza de la media muestral. Entonces, por lo general, si solamente aumenta una observación, eso no necesariamente va a implicar, tendría que ser un valor muy atípico. Entonces, aquí el supuesto que entiendo era que solamente se agrega un dato, no necesariamente un valor atípico, y por ende, solamente haría que crezca n, ¿no? ¿Ok? Ah, no, cuando el tamaño de la muestra disminuye, o sea, eso haría que n caiga, o sea, quito una observación como tal.
O sea, si es que no estoy quitando un valor muy atípico y todos los datos están bien distribuidos. Eso tendría que ser que esta varianza de la media muestral crezca, ¿no? Pero como les digo, o sea, acá el supuesto entiendo es que no se está quitando un dato que sea muy atípico, ¿no? O sea, si se quita un dato que esté más o menos por la media o por el promedio, no debería haber ningún cambio, ¿no? Asumo que ese es el supuesto implícito. ¿Alguna consulta? ¿Ok? ¿Alguna consulta o todo está bien? Ok, entonces continuamos por acá. Entonces, en la 11 nos dice, ¿no? Sean X e Y Z, bueno, X y Z dos variables aleatorias y la esperanza de Z es igual a 1, marque la respuesta correcta. Ya, a ver. Entonces voy a borrar esta parte de acá. Un momento. Voy a borrar esto de aquí. Sí, y esto lo voy a subir un poquito por acá. Eh, Sí, esto lo voy a subir un poquito más por acá. Es más, lo voy a achicar para que entre por aquí. Ya está. Entonces dice, ¿no? Marque la respuesta correcta. A ver, primero, recuerden, ¿no? Esto de acá puede estar bien. Pues sí, ¿no? Porque, recuerden, ¿no? La covarianza de X y Y a que es igual a la esperanza, digo, de X por Z. Como este es uno, entonces esta parte desaparece y bueno, me queda justamente esta expresión, ¿no? Que está bien. Después, la varianza de Z, ¿ok? Como tal, debe ser igual a la esperanza de Z al cuadrado menos esperanza al cuadrado de Z, ¿no? ¿Ok? Como tal. Menos la esperanza al cuadrado de Z. ¿Ok? Como tal. Entonces esto de acá no sería. ¿Ok? Después se menciona C, que es la correlación de X y Z es igual a esperanza de X por Z, pero eso ya está un poco más raro porque tendría que dividir, o sea, ni siquiera tengo el dato de cómo es la covarianza de X ni de Z, o sea, no tengo ninguna idea, así que la C no la puedo afirmar como tal, así que esta no podría ser. Y la D me dice la varianza de Z es igual a la varianza de X. Eso tampoco no lo puedo afirmar porque no tengo no tengo ninguna información sobre la relación entre X y Z, ¿no? Entonces, por ende, solamente la alternativa sería la A, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta o pregunta? Ok, entonces, ahora vamos por la 12. Menciona, ¿cuál es la relación entre la covarianza, el coeficiente de correlación y las varianzas? Bueno, esto de acá, por si acaso, va a ser la desviación estándar de X, ¿no? Y esto de acá va a ser la desviación estándar de Y, ¿cierto? La desviación estándar de Y.
Entonces, bueno, si tengo la correlación de X y Y, eso debería ser igual a la covarianza entre X y Y entre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Recuerden que abajo está dividiendo por la raíz de la varianza y justamente la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si reordeno un poco las cosas, por ejemplo, la primera no sería, ¿ok? Si muevo el denominador no me sale esa expresión. La B tampoco sería porque abajo tiene las varianzas. La C tampoco, ¿no? Porque abajo tiene las varianzas y las varianzas no deberían aparecer como tal. Después la E tampoco, porque en la E tiene que es la correlación es igual a la correlación al cuadrado, entonces no sería. Entonces hasta ahora la única alternativa que es, o viendo las claves, la única que parece plausible sería la D, ¿no? Que es tal cual la definición de correlación, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ok. Entonces, ahora vamos por la 13. En la 13 dice, ¿cuál no es una medida de dispersión? Bueno, la varianza y la desviación estándar ambas son medidas de dispersión. El tema es la unidad en la que se escribe cada uno. O sea, recordar que la varianza está en términos cuadráticos, ¿ok? O sea, es la desviación respecto a la media, pero elevado al cuadrado. O sea, es una medida que tome en cuenta, claro, no está en la misma medida que la media, ¿ok? Porque aparece ese cuadrado. En cambio, la desviación estándar sí está en las mismas unidades que la media, ¿no? Por eso cuando uno define una distribución, tiene aquí el valor, una normal, por ejemplo, tiene aquí el valor esperado y tiene a la derecha o a la izquierda desviaciones estándar, ¿no? Porque están en la misma unidad que la media. Entonces, estas dos de acá sí son. La media no es una medida de dispersión, por si acaso es una medida de tendencia central. El rango intercuantil sí es una medida de dispersión, porque yo puedo tener un gráfico de esta manera. Esto acá no recuerdo cuál es el nombre de este gráfico, pero en teoría este habla del valor mínimo, acá habla del valor máximo, aquí tengo el primer cuartil, acá el tercer cuartil, ¿ok? Y aquí estaría el cuartil 2, ¿no? Que sería la mediana. Entonces justamente el rango intercuantil es el tamaño de esta caja que está por acá, ¿no? Justamente ese tamaño de esa caja es el rango intercuantil. Que habla de la dispersión, es cierto, ¿no? Porque si tengo una distribución, por ejemplo, que está sesgada hacia un lado, debería aparecer en la forma de esa caja, ¿no? O sea, dentro de esa caja debería estar dada la proporción más hacia un costado, ¿no? Por ejemplo, puedo tener la caja que sea de esta forma, ¿no? Q1, Q3 y acá Q2, ¿no? Entonces puedo ver que hay bastante de la proporción de la distribución hacia la derecha de la mediana. En cambio acá tendría lo contrario, ¿no? Bastante proporción de la distribución está cargada a la izquierda de la mediana, ¿no? Y por ejemplo acá podría estar el promedio, ¿no? Entonces puedo ver efectivamente que hay, o sea, hay un sesgo ahí en los valores, ¿no? O sea, hay un sesgo muy, muy fuerte. Eso me permite, o ese análisis se puede ver mediante el rango intercuantil. ¿Alguna consulta con eso?
Ok, después, en la 14 se pregunta, ¿cuál no es una medida de tendencia central? Bueno, la media, recordarán que se puede aproximar por el promedio, ¿no? Y específicamente en una distribución, la media es el valor, por ejemplo, en la distribución normal, la media justamente es este valor que está aquí. Y la media es exactamente igual a la moda, ¿no? Ok. La media en una normal es igual a la moda y es más, es igual a la mediana, ¿no? Ok, entonces la media sería como el valor promedio, ¿no? De todos los posibles valores de la distribución ponderado por sus probabilidades. Después la moda es el valor más probable, o sea, aquel valor que tenga mayor proporción de la densidad, o sea, el valor en el que se alcance el pico. Se pueden tener distribuciones bimodales, ¿ok? O sea, hayan dos o tres, dos modas, por ejemplo, en la distribución, por ejemplo, puede ser algo así, como, claro, puede ser algo de esa forma, como dos montañitas. Entonces, en este caso sería una distribución bimodal, ¿no? O sea, dos datos tienen alta, o sea, es marcado que dos datos o dos puntos tienen bastante carga de densidad, ¿no? Y bueno, la mediana es el valor que parte en dos a la distribución, ¿no? O sea, y la mediana, justamente al compararlo con la media, me permite ver si es que hay o no sesgo, ¿no? Hacia un costado en la data, o bueno, en las variables aleatorias. Después, entonces, solamente queda lo que es la varianza, que es una medida de dispersión como tal, ¿no? Entonces, usaría aquí, ¿cuál no es una medida de tendencia central? En este caso sería la varianza como tal. Ok, ¿alguna consulta con ello? ¿O todo está bien? Ok, bueno. Entonces, ahora, en la 15 nos menciona, el valor esperado de una variable aleatoria X es, bueno, eso va a depender de cómo sea esta variable aleatoria, pues puedo tener dos tipos de variables aleatorias, ¿no? Puedo tener una variable aleatoria continua y también puedo tener una variable aleatoria discreta. Si es que la variable aleatoria es continua, tendría que utilizar esta definición, ¿no? Una integral por acá, ¿cierto? Ok, esto si es que fuese continua, pero si fuese, pero si fuese discreta, ¿ok? Tendría que multiplicar a cada xy, que es cada posible valor, por su probabilidad, ¿ok? O sea, cada uno de los valores por su probabilidad. Entonces, en resumen, bueno, en ambos casos, tanto si tengo una distribución continua como una discreta, aparece un ponderador, ¿no? Que está asociado a la probabilidad de cada uno de esos eventos, ¿no? O bueno, de cada una de esas variables aleatorias. Por ejemplo, acá f de x se puede entender como una probabilidad y acá p de y también. Entonces, bueno, en este caso la alternativa dice es el promedio geométrico de todos los posibles valores de x. Bueno, a ver, el promedio geométrico como tal asume que los valores hay que multiplicarlos y llevarlos a la 1 entre n, entonces no sería esto de acá, no sería como una suerte de promedio geométrico. Después la B, el promedio simple de todos los posibles valores de x, eso tampoco, ¿no? Porque está asumiendo que todos los valores tienen la misma probabilidad. La C sería cierta, ¿no? Porque habla de que el promedio ponderado de todos los valores ponderados por la probabilidad de ocurrencia de cada valor. Entonces, esta de acá sería la verdadera. La D, bueno, no se está ponderando por la probabilidad, así que no sería. Y la E, la suma de todos los posibles valores de x divididos por el total de posibles valores menos uno, esto tampoco no sería, ¿no? Entonces, por ende, me quedaría con la alternativa C, ¿no? Ok. ¿Alguna consulta con ello?
Ok, en la 16, que sería la última pregunta, en la B y la C mencionan, ¿no? La mediana es menor que la media o la mediana es mayor a la media si X solo tiene valores negativos. Ya a ver, si una variable solo tiene valores negativos, no me está diciendo si es que tiene valores extremos hacia, o sea, no me dice si tiene valores extremos hacia la izquierda de la distribución o hacia la derecha de la distribución. Entonces, como no me habla de nada de la dispersión de los datos, no puedo asumir de que la mediana es mayor a la media o viceversa. O sea, no puedo asumir ninguna de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, podría tener estos datos de acá, ¿ok? En este caso, el promedio estaría por acá, ¿no? ¿Cierto? Pero luego también puedo tener algo, claro, el promedio estaría por acá, pero por ejemplo, después puedo tener datos de esta forma, ¿no? A ver, ah, y en estos datos de acá, el promedio estaría entre -99 y -1, ¿no? Entonces no me está hablando de nada de la distribución de los datos, así que no podría considerar ninguna de estas dos alternativas, ¿no? Entonces esta ni esta van. Después la D. La mediana y la media son iguales si X tiene valores extremos negativos. Si ya tiene valores extremos, por lo general la mediana y la media no van a ser iguales. Entonces la D también sería falsa, ¿no? Entonces queda la A, que nos dice, ¿no? La mediana es menor a la media si X tiene valores extremos positivos. Por ejemplo, es algo así, ¿no? En este caso, ¿cuánto es la mediana? La mediana es 1. ¿Y cuánto es la media? La media va a ser 33,3. Entonces, la mediana es menor a la media, es cierto, ¿no? Y solamente he utilizado estos tres valores, pero puedo utilizar tal vez más valores y aún así puedo tener el mismo resultado. Y bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Si no hay ninguna consulta, eso sería todo por hoy.